All eyes are on San Francisco today. It is January 2007. Hello. The excitement is building here today. The buzz is building here at the Moscone Center. Steve Jobs is expected to unveil something big. And speculation is running wild. Apple is working on an iPod with phone function. The most significant product announcement in years. So thank you. Fue la mejor presentación tecnológica de todos los tiempos. Is a widescreen. Es un iPod con una pantalla y control táctil. Es un celular revolucionario Is a break. y un avanzado dispositivo de comunicación por Internet. En BlackBerry pensaron que era mentira, porque hacía muchas cosas que ninguno de sus dispositivos podía lograr. ¿Lo van entendiendo? This is one. Todo en un dispositivo y lo llamamos iPhone. iPhone. Hoy en día el iPhone es el producto más vendido de la historia, sin excepción. Absolutamente el más vendido de la historia. Aquí está. Sí, es genial. Bien, esto es lo que la gente no sabe. Tienes que tener esto. Esta es la unidad. Esto lo es todo. Apple cambió nuestro comportamiento con múltiples productos. Lo hizo una y otra vez. Es verdad, cambiamos el mundo. Y sin saber por qué. Lo hicimos porque se podía. Definitivamente Apple cambió el mundo. Y a veces pido perdón por ello. Se convirtió en un monstruo. It is called the Silicon Valley, and over the last decade it has become the land of high technology. Silicon Valley era un lugar donde cualquiera podía lograr lo que quisiera, así lo describiría. Por eso cuando llegué, decidí quedarme. Era un espacio donde no importaban tu origen, tu educación, tu edad, tu género o tu familia. Nada de eso importaba. Lo único que importaba era lo que sabías hacer. Hola, soy Andy Cunningham y estoy muy feliz de estar aquí. Mi vínculo con Steve Jobs comenzó a principios de los 80 cuando lo ayudé a lanzar la Macintosh. Soy Hartmut Esslinger, diseñador. Mi primer encuentro con Silicon Valley fue en Helsinki, en el Congreso Mundial de Diseño. Allí estaba en exhibición el Apple II y jugueteé un poco con él. No se podía hacer mucho, pero aún así tenía un estilo particular. Era fascinante que ese pequeño aparato contuviera toda la complejidad de la informática. Ese era su atractivo. Entonces empecé a investigar sobre Apple. Por entonces, para mí Silicon Valley no significaba nada. Sabía que la industria informática estaba allí, pero no era algo relevante en mi cabeza.
En los 70 había dos tipos de computadoras. Las calculadoras, que en realidad eran computadoras y aparecieron cuando reemplazábamos las reglas de cálculo por calculadoras, y las enormes computadoras que construía IBM, gigantescas, que llamábamos macroordenadores. Las computadoras eran enormes bloques de metal. Las oficinas parecían cámaras de tortura. Visualmente, no había grandes diferencias entre una prisión y una oficina, excepto que en la prisión las puertas están cerradas con llave. Como diseñador y Steve como empresario, queríamos cambiar las cosas. Vemos el mundo y pensamos, aquí hay algo que no está bien. Así que hay que corregirlo. Entonces nos reunimos con Steve Jobs. Entramos, Steve cierra la puerta y no hay nadie más. Le pregunto, ¿cuáles son sus objetivos? Y me dice, vender 1 millón de computadoras. Le digo, para eso tendrás que hacer algo distinto a los diseños que ya tienes. Y él me respondió, sí, es verdad, los diseños son feos. Aquí en Silicon Valley no tenemos ni idea. Soy Daniel Kotke. Hacemos esta entrevista en el porche, aquí, en Palo Alto. Fui amigo de la universidad de Steve Jobs. Me encantan los libros. Y vi uno llamado Be Here Now. Era un libro cuadrado con un mandala en la portada de Ram Dass. El libro trataba sobre su gurú en la India. Yo lo llevaba por todo el campus porque me parecía muy interesante y se lo mostraba a la gente. Mira esto, es fascinante. A Steve le interesó de inmediato. Yo no sabía nada de su vida en California con la electrónica. Él, en secreto, era muy ambicioso. The Silicon Valley has grown out of tiny silicon chips which have revolutionized the computer industry and spawned a thriving subculture called the entrepreneurial spirit. Like many young Californians, Stephen Jobs is the classic example of the computer industry's philosophy, which says, take a chance, you've got nothing to lose. Steve Wozniak y Steve Jobs eran amigos. Steve era entonces el chico con el que salir a dar una vuelta. Wozniak era el ingeniero. Trabajaba en Hewlett Packard y se dio cuenta de que los días de las enormes computadoras estaban contados. Aquí lo tengo. Este era el producto. Esta es la Apple One. Jobs tuvo muy poco que ver con la creación de esta computadora. Wozniak la diseñó completamente y escribió el intérprete BASIC. El motor de Steve era, como él decía, dejar una huella en el universo. Cuando Wozniak presentó el dispositivo en el Homebrew Club, a todos les encantó y dijo, pueden llevárselo, no hay propiedad intelectual. Cuando se marcharon, Steve dijo, con esto vamos a crear una empresa. Jobs dijo, hagamos una placa de circuito y la venderemos como un kit. Y ese fue el nacimiento de Apple. Falta el mordisco.
El momento clave para mí fue abril de 1977. Fui a la primera feria informática de la costa oeste donde había miles de entusiastas como yo. Fue casi como una celebración de la llegada de las computadoras al gran público. Vi la Apple II por primera vez. Me cambió la vida. Me enamoré tanto de ella que supe que tenía que trabajar en Apple. La Apple II me atrajo hacia Apple como la luz a la polilla. Cuando vi esa computadora personal, como la llamaban entonces, pensé, esto va a cambiar el mundo. Y ahí es cuando Jobs empezó a convertirse en un vendedor. Siguiendo la tradición de las startups, creamos Apple porque nosotros mismos queríamos el producto. Steve Jobs solía decir que la computadora era una bicicleta para la mente. Lo que quería decir es que es una herramienta que te hace mucho mejor de lo que serías sin ella. Durante mucho tiempo nadie sabía qué hacer con una computadora personal. Fue una época incómoda. En Apple empezaron a pensar en cosas como almacenar recetas, es decir, tener una computadora en la cocina con recetas guardadas. Algo que decíamos al principio en el negocio de las computadoras personales era: hacemos algo, hay una gran valla a nuestro alrededor con empresas fabricando cosas. Lo lanzamos al otro lado de la valla y si afuera se desata un frenesí por consumirlo, vamos por el camino correcto. Apple II fue la primera computadora personal. En todo caso, fue el primer aparato diseñado para el hogar y desempeñar un papel importante. Además, tuvo la primera aplicación estrella llamada VisiCalc, la predecesora de Excel. Pero después Apple lanzó dos fracasos. La Apple III fue una catástrofe. Luego hicieron la Lisa por $12,000. Demasiado cara. Y encima con un diseño pésimo. Parecía un gato muerto sobre la mesa. Quería liberar a la computadora de su imagen relacionada con la oficina y darle una imagen más cotidiana. Que fuera parte de tu vida, como una cuchara de café. Esa idea de que tiene que ser grande, pesada y verde oliva para que no veas si tiene polvo, todo eso lo dejamos. Al mismo tiempo, las ventas de las PC de IBM estaban despegando. IBM era una gran empresa burocrática que simbolizaba todo lo que estaba mal en la industria. Eran dominantes, pero no innovadores. Eran el contraste perfecto para Steve. A él siempre le gustó tener un enemigo. Eso lo motivaba más. Steve era un visionario, entendía de verdad lo que iba a pasar en el futuro. The Xerox machine presents your morning mail on a screen. This one looks interesting. Let's take a look at this. Push another button, and the information is sent electronically to similar units around the corner or around the world. This is an experimental office system. It's in use now at the Xerox Research Center in Palo Alto, California. Fui allí por primera vez en 1979 y vi lo que hacían con pantallas más grandes, texto con espaciado proporcional y el ratón. A cursor control device, which we call the mouse. Recuerdo regresar a Apple pensando, nuestro futuro acaba de cambiar, este es el camino. Estaba en mi escritorio en Xerox y Steve me llamó y me dijo: he oído que eres un gran tipo. Lo que has hecho hasta ahora es una basura. Ven a trabajar conmigo en la nueva división de Macintosh. Fui y vi el prototipo de la Mac.
Había mucho caos en la habitación. Parecía un cuarto de una residencia estudiantil donde todos pasaban el rato trabajando en algún proyecto. No parecía una empresa. Nunca había visto algo así. Pero todos compartían el mismo entusiasmo. Era gente que quería cambiar el mundo. Cada uno con ideas distintas. Así que pensamos, Apple es más femenina, joven y deportiva. El dispositivo debe ser lo más pequeño posible. Lo pequeño es potente. El equipo de la Mac fue seleccionado minuciosamente por Steve, 100 personas. Había un edificio entero solo para la Macintosh con una bandera pirata en el tejado. Un símbolo de rebeldía. Cualquiera que quiera hacer un gran cambio en el mundo es por definición un rebelde. Tienes que ir contra el orden establecido. Él estaba muy entusiasmado con lo que podíamos lograr. No tanto por lo que hacíamos, sino por lo que haríamos y lo importante que sería. Nos contagiaba esa emoción y nos motivaba a trabajar. Mucha gente le tenía miedo porque era muy apasionado, pero también muy crítico. La forma en que decidimos lanzar el producto fue muy diferente. Fue genial, un gran comercial. Cuando se lo mostraron a la junta directiva, se produjo un silencio sepulcral. Fue como, de ninguna manera vamos a pagar por esto, de ninguna manera. Pero todos queríamos lograr algo grande, no someternos a unos cobardes mediocres cualquiera. Steve y yo vimos el corte final y cuando lo vi, no me gustó. Aparecía esa joven corriendo con un mazo. Daba un poco de miedo. Las personas con la cabeza rapada representaban a los usuarios de IBM, pura uniformidad, sin ninguna creatividad ni expresión propia. Todos estaban allí sentados mirando al gran hermano que también representaba a IBM. Se emitió una sola vez, pagando durante la Super Bowl. Y entonces, ¡boom! El reportero dijo, Dios mío, ¿qué fue eso? ¿Vieron eso? Estos tipos están locos. On January 24, Apple Computer will introduce Macintosh. La prensa lo mostró cientos o miles de veces, así que el anuncio cubrió con creces lo que costó, que probablemente fue un par de millones de dólares. A veces pienso en ese comercial. Se suponía que 1984 no sería como el libro 1984, pero de hecho es exactamente igual. Apple quiere controlar tu mundo. Y cuanto más entras en su infraestructura, más controlan tu mundo. Apple se convirtió en un monstruo. Apple, the most valuable company on planet Earth ever. Big tech just keeps getting bigger. Apple stock touched a record high. Hoy vale casi $4 billones. Tim Cook la ha convertido en una empresa mucho más valiosa de lo que era antes. Suelo llamar a Apple la única empresa de lujo esencial que existe. Cuando piensas en firmas de lujo como Gucci, Ralph Lauren o Hermès, te das cuenta de que no venden cosas que necesites realmente. No necesitas un bolso Hermès.
Apple es la única empresa de lujo esencial porque una vez que entras en su ecosistema no lo dejas. Se vuelve esencial para ti. Lo necesitas. No puedes vivir sin ello. Es un lujo esencial, una categoría de empresa única que ellos mismos crearon. Today, here at the Flint Center in Cupertino, Apple is planning its revolt against IBM. The Flint Center is filled to capacity. Will today be the day the computer for everyone is unveiled? The atmosphere is fantastic. It is like a rock concert. Buenos días. Y bienvenidos a la Junta Anual de Accionistas de Apple de 1984. Steve comenzó con una especie de bendición, recitando la segunda estrofa de The Times They Are A-Changin'. Vengan escritores y críticos que profetizan con la pluma. Mantengan los ojos abiertos, la oportunidad no se repetirá. No hablen demasiado pronto, la rueda aún gira y no se sabe a quién señalará. Porque el perdedor ahora vencerá mañana, porque los tiempos se están cambiando. Y eso llevó al momento final, donde quería que la Macintosh fuera la primera computadora en presentarse a sí misma. Por primera vez en la historia, me gustaría dejar que Macintosh hable por sí misma. Lo que dijo fue... Hola. I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. But right now, I'd like to sit back and listen. Quiero presentarles a alguien que ha sido como un padre para mí, Steve Jobs. Steve estaba llorando, completamente conmovido por el momento. Y fue la ovación más grande que he visto jamás. Volvimos al edificio de Macintosh y llegó un camión con una Macintosh para cada miembro del equipo. Estábamos haciendo una computadora para nosotros mismos. Jobs mandó a hacer etiquetas con el nombre de cada persona para pegarlas en la parte trasera. Si iluminas aquí, puedes ver mi firma dentro de la carcasa. Aquí está mi firma, justo aquí. Él quería que nos consideráramos artistas. ¿Y qué hacen los artistas? Firman su obra. Unas 40 personas tenían sus nombres grabados en cada Macintosh original. ¿Qué pasó tras lanzar la Macintosh? Decidimos organizar grupos de enfoque en todo el país. Los participantes eran usuarios de perfil ejecutivo. Se enamoraron de la computadora, estaban fascinados. Oh, es genial y cosas así. Pero la última pregunta era, ¿el departamento de informática de su empresa compraría este producto para su personal? Y todos, sin excepción, dijeron no. Rayos, tenemos un problema. Las ventas en el primer trimestre de 1984 fueron bastante buenas. Apple vio los primeros pedidos y pensó, tenemos un éxito masivo, así que planearon aumentar la producción. Pero después de ese trimestre, las ventas disminuyeron. Esperaban vender 80,000 unidades al mes, pero cayó a unas 5,000 mensuales. Steve insistía en que debíamos hacer más publicidad para la Macintosh. Steve fue a Nueva York a una fiesta que resultó ser el cumpleaños de Andy Warhol. Llevaba la Macintosh a estas fiestas para mostrársela a la gente e impresionarla. Andy Warhol dijo, tienes que mostrársela a Mick.
Estaba muy emocionado y pensó que a Mick Jagger le encantaría verla. Creo que Warhol organizó un encuentro y al día siguiente Steve llevó la Macintosh a la casa de Mick Jagger y se la mostró. Pero a Mick no le interesó mucho. Se notó de inmediato que Mick pensaba, ¿por qué debería importarme esto? Cuando Mick ya se iba a rendir con la demostración, entró su hija y preguntó, ¿qué es eso? Él dijo, un nuevo tipo de computadora. Ella se acercó y le encantó, no se despegaba de ella. Cuando Steve vio cuánto le gustaba, se la regaló. Las computadoras son para la próxima generación. Los niños lo entienden al instante, mientras que los adultos pueden resistirse semanas, años o toda la vida. A principios de 1985 empezaron los verdaderos problemas. La Mac no se vendía porque no estaba diseñada para los negocios. Le faltaban funciones clave. La gente estaba casada con IBM, que era lo máximo en ese entonces en el mundo de la informática. Por eso no se vendió. Estaba mal posicionada, dirigida al público equivocado. Era muy cara, solo tenía 128 kilobytes de memoria. Era tan poco que cuando Jobs la presentó, el prototipo en el escenario en realidad tenía 512 kilobytes. La mejoraron para la presentación, pero no para el usuario. Y no podías hacer nada con ella. No había aplicaciones. Todos opinan lo mismo sobre cómo era Steve Jobs como líder a finales de los 70 y principios de los 80. Es curioso. Es una leyenda cuando las cosas van bien y una pesadilla cuando van mal, porque era inflexible con su visión. En los 80 el logotipo de Apple tenía los colores del arco iris. Y en Fremont, la fábrica donde construían las Mac, Steve Jobs quería que las máquinas de la fábrica combinaran con esos colores. Era algo absurdo. Sin embargo, ¿quién eras tú, un simple empleado, para decirle que no a Steve Jobs? Podía pedir cosas ridículas, pero también genialidades. Si trabajabas en Apple, nunca estaba claro si lo que te ordenaba era genial o una locura. Fue la única vez en su vida que pensó que estaba fracasando. Y al no tener experiencia con el fracaso, Steve perdió el apoyo de los miembros de su junta. Y lo despidieron. A los 30 años estaba fuera y de forma pública. Es como si alguien te robara a tu bebé de los brazos. Se lo tomó muy mal. Él era un hijo adoptivo y Apple era su familia. El sentido de toda mi vida adulta había desaparecido. Fue devastador. Estaba muy abatido. Temía que pudiera suicidarse. Tras la salida de Steve, a Apple le fue muy bien al principio gracias al trabajo que se había establecido cuando él estaba allí, usando primero la LaserWriter. Es un ejemplo increíble de la previsión de Steve. Fue la solución que buscaban cuando bajaron las ventas, y eso llevó a la autoedición. Para 1986, la Mac lideraba ese mercado en auge. Así podías crear folletos, boletines o invitaciones. De repente tenías algo con lo que realmente podías hacer cosas.
Cuando pasé tiempo con Steve en Nueva York ese verano, hablamos mucho sobre lo que debería hacer después. Él estaba pensando en crear otra empresa. Y así fundó Next. Llamó un viernes y nos reunimos el sábado. Me dijo, necesito un diseño. Él ya tenía una idea de cómo sería la arquitectura interna de la máquina. Así que le dije, hagamos un cubo negro. Y empecé con el diseño. Creó una computadora brillante. Era un cubo de 30 por 30 centímetros. Es hermosa. Para su época, era una máquina muy potente. Quienes la usaban decían, es brillante. Tim Berners-Lee inventó la World Wide Web en una computadora Next. En retrospectiva parece obvio, pero debió haberlo sido en su momento. Esto no iba a ser un gran éxito comercial. Esa computadora terminó costando unos $12,000. Era carísima. Fue como si Steve Jobs hubiera tomado lo peor de sí mismo en Apple y lo hubiera aplicado en Next. Si aún viviera, no hubiera sobrevivido a la era de las redes sociales, si los empleados hubieran podido grabarlo gritándole a la gente, y eso se volviera viral en Internet. Steve Jobs decía 100 veces al día, esto es estúpido, esto es malo, esto es horrible, esto es feo. A veces también te lanzaba objetos. Probablemente me despidió 5 veces durante el tiempo que trabajé con él en Next y Pixar. La adquisición de Pixar fue muy divertida desde el principio. Creo que Steve la compró porque realmente apreciaba el arte que eran capaces de crear. Pixar creó el primer largometraje animado por computadora del mundo, Toy Story. Fue mucho trabajo y el resultado salta a la vista. Es una maravilla y es muy divertida. El estreno fue en el Teatro Chino de Los Ángeles. Y entonces empezó. Se me puso la piel de gallina. No es broma. La gente lloraba, increíble. Y así, de la nada, Steve se convirtió en multimillonario. Apple's stock took a nosedive today. Apple's revenue shrinks by 28%. Dark clouds are gathering over Apple's future. The company incurred a loss of $1 billion. Apple fracasó porque Steve se había ido y perdieron su espíritu, su principal razón de ser. El plan de negocios de Apple siempre se basó en hacer un producto mejor. Para el año 1996, Windows ya era casi tan bueno como la Mac. Probablemente hay muchas industrias donde no gana la mejor tecnología, gana la que es capaz de posicionarse y convertirse en el estándar de facto. Apple has no more room for error. Apple se estaba yendo a la quiebra. Les quedaban solo unos pocos meses de dinero y estaban desesperados por ser adquiridos por alguna otra empresa. Last year, the Mac market sold out being a bit on an emotional roller coaster. Apple has lost so much money and market share. Acompáñenme y demos la bienvenida de Apple Computer a Steve Jobs. Fue como Jesús resucitando de entre los muertos.
Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Apple está haciendo muy bien muchas cosas equivocadas. La gente está deseando seguir una buena estrategia. En septiembre de 1997 salió la campaña Piensa Diferente. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. Troublemakers. ¿Qué manera de pensar? ¿Cómo usamos nuestra mínima cuota de mercado como un activo estratégico para decir que, si eres parte de ella, eres parte de los rebeldes, los inconformistas y los genios? Fue una jugada de marketing genial. Rediseñaron la imagen de lo que era Apple, dándole a la gente un poco de esperanza de que algo venía. Pero en ese momento no tenían nada. Tengo un invitado especial conmigo hoy vía satélite, y si pudiéramos traerlo al escenario ahora. Steve tuvo que tragarse el orgullo y pedirle ayuda a Bill Gates. Pero supo ver que Microsoft tenía cierto interés en ayudar. Estamos muy entusiasmados con la nueva versión. Se llama Mac Office 98. A Bill Gates le convenía porque seguía en marcha el juicio antimonopolio. Necesitaba demostrar que Microsoft tenía competencia. Microsoft va a comprar $150 millones en acciones de Apple. Son acciones sin derecho a voto. Steve quería demostrar que podía dirigir una empresa, que podía marcar la diferencia. Tenía algo que demostrar. Steve Jobs reconoció bastante rápido que la empresa tenía problemas para gestionar su cadena de suministro. Por eso quería traer a alguien con experiencia que pudiera solucionar la parte de fabricación de Apple. Pero Apple aparecía en la portada de Business Week como una empresa muerta. Nadie querría ir a trabajar allí. La primera persona que intentó contratar fue al jefe de operaciones de la cadena de suministro de Compaq, que era el mayor fabricante de computadoras del mundo. Esa persona dijo que no. Entonces hablaron con su segundo al mando, Tim Cook. Él no quería unirse a la empresa, pero pensó, una reunión con el tipo que creó la PC, Steve Jobs, ¿por qué no? Y entonces quedó seducido por Jobs. Él mismo dice que oyó una voz interior que le decía, hazlo, chico, hazlo. Go west, young man, go west. Si conoces a Tim Cook, sabes que es alguien frío y calculador, tipo Terminator. Lo que la gente olvida sobre el regreso de Steve Jobs a Apple es que no vuelve a tomar las riendas como CEO de inmediato. Entra como asesor. Así logra percibir lo que está pasando. Steve Jobs se reúne con Johnny Ive con la intención de despedirlo a él y al equipo de diseño industrial. Y Johnny va a la reunión con su carta de renuncia en el bolsillo. Ambos esperan que la reunión saliera mal. En cambio, fue tal la sintonía intelectual que eso transformó el futuro de la compañía y la historia empresarial. A los pocos días, Steve Jobs consiguió un prototipo y caminaba por el campus con una bolsa de bolos con el prototipo dentro. Empezó a mostrárselo a la gente y no podía estar más entusiasmado. Básicamente iban a revivir la Mac de 12 años atrás, pero adaptada a la era de Internet. Esta es la iMac.
Todo el aparato es translúcido. Puedes ver el interior, es genial. Presentaron la iMac, la computadora que cambió la historia de Apple para siempre. La computadora se convirtió en un éxito. Y pensé que era genial. Le devolvió la personalidad al producto. Steve Jobs, Johnny Ive y Tim Cook crearon lo que muchos describen como Camelot en Cupertino, porque pasaron por un periodo en el que sacaban un producto exitoso tras otro. Todo les salía bien. La iMac se ve diferente. Se diseñó de otra manera. Pero eso significa que también tenía que fabricarse de forma distinta. Requería un nivel de moldeo por inyección de plástico que ninguna otra computadora necesitaba y que nadie sabía cómo hacer. Y la persona que lo entendió fue Terry Gou, el fundador de Foxconn. Le hace una llamada a Tim Cook y le dice: «Tienes un problema, déjame solucionarlo». Terry Gou es taiwanés, pero en esa época era un ingeniero taishan, es decir, taiwaneses que aprovechaban la mano de obra barata de China. El héroe de Terry Gou es Genghis Khan. Inculca en sus trabajadores una eficiencia de tipo militar. Lo que Terry entiende es que el valor de trabajar con Apple no son las ganancias, sino lo que aprendes. Y esa apuesta aseguró que Foxconn fuera dominante en la creación de los productos más codiciados del mundo durante años. And once again, Apple has announced the next big thing. What is it this time? Déjenme mostrárselo. Boom. Este es el iPod. Tengo uno en el bolsillo. Aquí lo tienen. Y eso le devolvió a Apple su magia, su razón de vivir. Era un producto innovador, hecho con amor. Amor a la música, una cosa hermosa en muchos sentidos. iPod. 1000 canciones en tu bolsillo. Un avance muy, muy importante. Cuando Steve presentó el iPod, tenía un concepto de marca único y simple para ese producto. 1000 canciones en tu bolsillo. Esas palabras lo cambiaron todo. Steve era un genio para identificar qué debía significar un producto para la gente. La gente quería que la vieran en la calle con los auriculares para demostrar que tenía un iPod, porque el iPod no era escuchar la radio, era escuchar lo que tú quisieras. En cierta forma, aportó una individualidad que ninguna otra empresa buscaba. Steve Jobs' health is a recurring topic of discussion. Apple doesn't seem to be telling the truth about its health. Alguien cercano a Steve me dio a entender que tenía cáncer. A Steve no le gustaba hablar de eso. Hablaba conmigo ocasionalmente y se molestaba mucho si yo tocaba el tema cuando él no quería o si le hacía preguntas. No quería que la gente le tuviera lástima. El cáncer le dio el impulso para hacer algo grande otra vez antes de que la enfermedad lo alcanzara. Apple se había convertido en la empresa del iPod, pero empezó a surgir un temor en la empresa. Si Nokia, Motorola, Ericsson o Siemens ponen una función rudimentaria de iPod en sus teléfonos, la gente preferirá tener un solo dispositivo. Estaba en juego su gran negocio, el que había transformado la empresa y hecho a Apple culturalmente relevante como nunca. Toda la empresa lo vio como un peligro existencial.
Iba a caminar con él. Jobs quería hablar del tema, pero al mismo tiempo no quería darme información. Era difícil, hablaba con evasivas. Decía cosas como, Apple ahora mismo está haciendo el mejor trabajo de su historia, y yo le decía, ¿qué? No te lo puedo decir. Lo llamamos iPhone. El iPhone es un invento maravilloso. Ninguno de nosotros volvería a mirar listas en papel para saber cuándo pasa el tren. El punto de inflexión fue el momento en que dejamos de usar los dispositivos para comunicarnos y permitimos que nos robaran la atención. Es evidente lo mucho que distrae este dispositivo y lo que puede hacerle a tu salud mental, en particular cuando eres un niño y estás construyendo los cimientos de cómo funciona tu mente. También es un problema para los padres. Estamos distraídos con los teléfonos mientras nuestros hijos están justo enfrente buscando atención. El mejor escenario posible está claro. Las redes sociales y el smartphone son como tantas otras cosas en la historia de la humanidad. Algo maravilloso, pero a partir de cierta edad. También prohibimos el trabajo infantil en algún momento. Cuando una sociedad recibe una nueva tecnología, exagera su uso y luego lo corrige mediante regulaciones y pautas culturales. El iPhone pasó de 5 millones de unidades en 2007 a 230 millones en 2015. Apple llegó a China en un momento en que millones de chinos salían de la pobreza. El iPhone se convirtió en una forma visible de demostrar que eras joven y quizás adinerado, o que estabas en camino a hacerlo, y que eras diferente. Solo la tienda de Sanlitun vendían a menudo 25,000 teléfonos al día. La demanda era insaciable. China se convirtió en su segundo mercado más grande tras Estados Unidos. Pero a finales de la década de 2000, Apple y Foxconn empezaron a recibir críticas por las condiciones laborales en sus fábricas con cientos de miles de personas. A series of suicides at iPhone manufacturer Foxconn in Shenzhen, China, has prompted labor organizations to take action. Si trabajas en un turno de 12 horas, algo bastante típico en Foxconn, no tienes permitido hablar. Hay sanciones por reírte y solo debes hacer tu trabajo. Es una rutina monótona, hora tras hora, con pocos descansos para ir al baño y uno para almorzar. Apple explota a trabajadores chinos. Y yo me pregunto, ¿por qué Pekín permite que Apple explote a sus trabajadores? La respuesta es la transferencia tecnológica. Desde 2008, el número de personas capacitadas por Apple es de 30 millones. 30 millones, más que la fuerza laboral de California. No hay ningún lugar en el planeta fuera de China donde Apple pudiera producir con la calidad, cantidad y costos con los que lo hace ahí. Yo sabía que iba a pasar. Era bastante obvio. Vino a mi casa por última vez. Se veía terrible. Hablé con él durante una hora así y cuando se fue me puse a llorar.
Fue como la muerte de Kennedy. Murió la esperanza de muchos. Y cuando alguien que representa eso muere demasiado pronto, una parte de tu propia esperanza muere con él. Creo que cuando murió fue una sensación de pérdida para el mundo, porque había hecho mucho por cambiar el mundo, tal como dijo que lo haría. Y cuando esa fuerza se apaga y muere, es como si al mundo le faltara algo. No solo lo extraño yo o tú, es el mundo entero que ha perdido algo muy valioso. Tim Cook ha hecho un trabajo excepcional gestionando lo que dejó Steve, pero nunca fue capaz de volver a convertirla en esa empresa visionaria y misionera, como me gusta llamarla, que era Apple bajo el mando de Steve Jobs. Apple perdió esa audacia que Steve le aportaba. Y ahora es enorme. En lugar de productos que fueran a ser el próximo gran éxito, en la era de Tim Cook solo hubo mejoras en los productos que ya tenían, no hubo un nuevo gran éxito. El problema radica en pasar demasiado tiempo preocupándose por el margen de ganancias. Pasan mucho tiempo con eso. Espero que Apple pueda vivir otros 50 años y pueda reinventarse. De verdad lo espero, porque sería muy desalentador que Apple dejara de existir. If Apple ceased to be.